Y usted dirá, pastor, más cruz, que más de la que estamos cargando, que más de la situación que estoy viviendo, más cruz del sufrimiento, de la aflicción, más cruz. Amado amigo y hermano que me escucha, muchos de nosotros estamos concentrados en la palabra, en la promesa y en el milagro, pero no le vemos la importancia a la cruz. No le vemos la importancia a la cruz. Y quiero decirle algo. Es la cruz el medio por el cual llegamos al milagro. Es la cruz el medio por el cual hacemos que la promesa se vuelva una realidad. Estamos aquí en la iglesia. Es por medio de la cruz que nosotros caminamos para llegar a la promesa. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, Dios llama a Abraham y le dice que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Luego Gálatas le dice el apóstol Pablo al pueblo, diciéndole que nosotros somos herederos de la promesa de Abraham, pero no sin antes decirnos que necesitamos pasar por medio de la cruz. La cruz es el momento difícil. La cruz es el proceso. Nosotros venimos de una vida donde creíamos que la cruz era un pedazo de madera. Acabamos de pasar el 3 de mayo. Recuerdo que mis papás me obligaban a hacer la cruz para pedir algo, dice, a la Santa Cruz. Y entonces hasta la cruz la volvimos un ídolo, porque había que pedirle a la Santa Cruz y colgarle comida y colgarle la petición y colgarle un montón de cosas, dice, a la Santa Cruz. Y creíamos que esa era la cruz. Hace años aquí en el pueblo había una costumbre en cada año cuando se celebraba la Pascua, lo que llaman Semana Santa, que se subía para el palito y había, no sé, 2, 3 familias, qué sé yo. En todo caso, cada año iban y colgaban una cruz de madera allá. Y con eso se creía que se pagaban los pecados de todo el año. Porque subían allá y ellos creían que por subir en la montaña era la suficiente penitencia. Y clavar la cruz, con eso ya quedaba pago el pecado de todo el año. Eso fue lo que nos enseñaron. Eso fue lo que nos trajeron a nuestras vidas. Sacrificio. Lo que nos trajeron a nuestras vidas. Creer en ídolos. Pedazos de madera sin vida. Y creíamos que esa era la cruz. La Biblia habla de una cruz, pero no es precisamente la cruz de madera. Ya Cristo pagó en el madero y dice la Biblia que Él se volvió maldición para que nosotros fuésemos bendición. No, usted no me lo ha creído. Dice que Él se colgó en el madero y dice que maldito, está escrito maldito todo el que es colgado en el madero. Pero dice la Biblia que Él se volvió por nosotros maldición para que usted y yo fuésemos bendición. Pero para llegar a esa bendición necesitamos la cruz. Pastor, ¿no será que yo vivo con la suegra? ¿No será que es suficiente esa cruz? No, esa no es la cruz. Pastor, mi esposa me vive echando todos los días. ¿Para qué más cruz? Esa no es la cruz. No, pastor, es que tan cosas, que tan otra. Esa no es la cruz. La cruz es el proceso por el cual yo hago la promesa de Dios, mi realidad. Y en realidad, pocos estamos dispuestos a vivir esa cruz. Le dice a sus discípulos: el que quiera ser mi discípulo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse? Morir. Dígale que está a su lado: muera. Niéguese a sí mismo y venga en pos de mí y sígame. Cargue su cruz. Es negarse, es morir a nuestra propia vida, es morir a nuestra manera de pensar, es morir a lo que yo creo, a lo que yo pienso y dejar que el Señor haga en mí lo que Él piense que se debe de hacer. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Pastor, ¿cómo se dice a sí mismo? ¿Cómo se dice muera? Y cuando le den en la cara, no se ofenda, porque el muerto no siente. O el muerto siente. ¿Cuántos piensan que los muertos sienten?
El muerto es inerte, no siente. Por eso usted y yo tenemos que venir en pos de Cristo, pero cargando la cruz. Y la cruz es morir. Morir a la agresión, morir al agravio, morir a la crítica, morir a la humillación, morir a la murmuración. Morir porque siempre, iglesia, siempre vamos a tener quien se levante en contra de nosotros, siempre. Pero si usted se ha negado a sí mismo, usted no va a sentir esa agresión. Y lo que estamos llamados a hacer usted y yo, cuando alguien nos agrede, cuando alguien viene en contra, cuando estamos pasando la aflicción, cuando estamos pasando la enfermedad, cuando estamos pasando el momento difícil, cuando me miran rayado. Pastor, ¿usted por qué me mira rayado? No se dan cuenta que yo miro rayado de por sí. Y la verdad, yo descansé, para resumir después, cruz. Ahí me quieres solución, esa es la cruz. Ahí me quieres crecimiento, esa es la cruz. Ay, me quieres bendición, quiere que suelte la gloria sobre el ministerio, esa es la cruz. Quiere que te regale más gente, esa es la cruz. ¿La quieres? La quiero. Quiero la cruz. ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir el agravio por causa de la unción? Porque hoy se están levantando creyentes, mas no discípulos. Y el Señor está llamando discípulos. El discípulo es el que sufre la agresión. El discípulo es el que sufre la humillación. El discípulo es el que persiste. El discípulo es el que resiste. Pero el creyente lo mira medio malo y a mí me dice no vuelvo. Es creyente. Y pastor, pero es un inicio, al menos creo. Todos los que están afuera, vaya y pregúntele al borracho en este momento si cree, y él le va a decir que cree. La diferencia no es ser creyente, la diferencia es ser discípulo. La diferencia es decirle al Señor, aquí estoy, no te vienes por una sanidad, es necesario ser discípulo. No te vienes por liberación, es necesario ser discípulo. No te vienes una respuesta de parte de Dios, es necesario ser discípulo. Hoy nos estamos levantando un liderazgo tan facilista que entregamos los privilegios tan fácil. No, entonces yo no voy. No, entonces yo no predico. No, entonces yo no sirvo. Y pregúntale a don Germán, que es senda antigua. Y pregúntale a los de senda antigua si había dinero, si había comida, si había transporte para ir a predicar. Sin embargo, ellos fueron a predicar y sembraron con lágrimas lo que hoy usted y yo estamos cosechando con regocijo. No se piense que usted iba a decir amén, porque hoy a mí me está tocando más fácil, lo reconozco, pero hubo gente en la generación de los hermanos que sembraron sin nada, que sembraron con hambre, que sembraron a pie, que se fueron a caminar de casa en casa, de vereda en vereda, y ellos no dijeron no, por amor a Cristo, por amor a ser discípulo. El Señor está llamando discípulos, Él nos está llamando creyentes. El Señor no nos quiere dar una casa bonita, Él sí no la quiere dar, pero antes se la quiere dar al discípulo, no al creyente. Él le quiere dar el mejor negocio, la mejor empresa, la mejor economía, la mejor salud, la mejor familia, pero a los discípulos. Porque eso lo puede tener cualquier creyente, cualquier persona buena lo puede tener, pero un discípulo sí sabe a quién darle la gloria. ¿Saben qué es que aman mucho? Estaba aquí el miércoles, por eso les leí 53 de Isaías, aquí el miércoles. Estaba en la mañana y Dios me llevó a leer ese capítulo. Y cuando Él me dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Yo le decía, Señor, ¿qué fue lo que usted tuvo que vivir? Claro que se lo reconozco, volverá a pasar un tiempo para meditar en ese versículo. Señor, ¿qué fue lo que usted tuvo que vivir? ¿Qué fue la transgresión? ¿Qué fue la humillación?
para poder que nosotros hoy tuviéramos acceso al cielo. ¿Qué fue lo que usted tuvo que vivir? ¿Cuál fue la humillación? Y al otro día me enseñó de tú a tú, en una escala muy pequeña, lo que él vivió. Porque a mí se me levantó un hombre a golpearme, uno, pero Jesús, fueron cientos los que los golpearon, fueron cientos los que los escupían, fueron cientos los que lo maltrataron. Por amor a usted y a mí, la cruz. Y cuando él le habló aquí a los discípulos, él les habló: ¿quieres ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo, vengan pos de mí y niéguese a sí mismo y cargue su cruz. La aflicción que usted está viviendo en ese momento es nada para la aflicción que vivió Jesús. Es nada. Él anduvo con los discípulos para allá y para acá durante 3 años y medio. Sanidad aquí, milagro allí, liberación allí, maravilla allí, prodigio allí, invitación allí, banquete allí. Pero cuando llegó la verdadera prueba, ¿dónde estaban los discípulos? Patitas, porque las desaparecieron. O sea que ahí ellos eran creyentes. ¿Cuándo se volvieron discípulos? Cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos y el Espíritu de Dios los llenó. En ese momento estaban llenos de ideas, en ese momento estaban llenos de palabras, en ese momento estaban llenos de letras. Pero cuando vino el Espíritu Santo, los llenó del Espíritu de Dios y ahí se volvieron discípulos. Dispuestos a ir, dispuestos a caminar, dispuestos a hablar. ¿Hacia dónde queremos llegar usted y yo? El creyente viene, lo puedo decir iglesia, lo puedo decir iglesia. El creyente viene en busca de una palabra. El creyente viene en busca del milagro. El creyente viene en busca de una promesa. Pero el discípulo, para que la promesa se le vuelva realidad. El discípulo, para que el milagro se le vuelva realidad. El discípulo porque sabe que es el precio a pagar para que la bendición de Dios venga sobre sus vidas. Las lágrimas no son nada, pero hacen parte de la cruz. La depresión, la opresión, la enfermedad hace parte de la cruz. Niéguese a sí mismo y cargue su cruz. No le está hablando de una cruz física, le está hablando de la cruz que hay que llevar aquí dentro para poder saber si queremos o no queremos. Porque ser creyente es fácil. Ser creyente, decir que creemos es fácil. El apóstol Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. Por eso cuando usted llega a un lugar por medio de la unción, los demonios tienen que huir, porque los demonios creen y tiemblan. Pero ahí necesitamos la unción para los discípulos. Evangelio de Mateo en el capítulo 26. Mateo 26. Señor, te adoramos. Entonces llegó Jesús con ellos, versículo 36, a un lugar que se llama Getsemaní, el lugar de la prueba. Dígale aquí está a su lado, el lugar de la prueba, el lugar donde conocemos, el lugar del desierto, el lugar de la escasez, el lugar de la soledad, el lugar donde no hay nada. Ahí Cristo ya no tenía los que lo invitaban a comer. Ya no tenía los que le decían maestro. Ya no tenía los que le decían Hosana al hijo de David. Ya no los tenía. Ahí estaba solo. Ahí estaba solo. Y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. Está triste Jesús. ¿Sabe qué nos demuestra la tristeza de Jesús? Que él fue humano como usted y como yo. Él sintió hambre, sintió situaciones, sintió cosas tremendas y aquí estaba a las puertas de la muerte.
y se sintió angustiado, se sintió temeroso. Van a venir por él, van a venir por él. Y en ese momento, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque él sabía lo que era cargar la cruz. Es que el Señor Jesús, hoy lo conocemos como nuestro Salvador, porque se colgó en la cruz, donde él se arrepienta en ese momento y se hubiera podido arrepentir. Porque no era obligación de Jesús pasar por la cruz. No era obligación de Jesús morir por usted y por mí. No lo era. Él lo hizo por amor. Él lo hizo porque nos ama. Él lo hizo porque quiere lo mejor para usted y para mí. Y no se pierdan estos días lo que significa cada paso de la cruz. Pero se la voy a adelantar. Él lo hizo porque en la cruz se convertía en maldición para que usted y yo fuésemos bendición. Gálatas 3:13, sin perderse de ahí, hijo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se volvió maldición para que usted y yo fuésemos libres de esa maldición y fuésemos bendición. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Mateo, vuelve a Mateo. Ahí él estaba a las puertas de esa cruz, pero sintió miedo. ¿Quién no siente miedo? Cuando el médico dice que ya no hay nada que hacer, ¿quién no siente miedo? Cuando el abogado dice que ya no hay nada que hacer, ¿quién no siente miedo? Cuando el médico lo manda para la casa y dice: ya no hay nada que hacer, denle todo lo que pida, porque ya el final es muerte. ¿Quién no siente miedo? Él sintió miedo. ¿Sabe qué dice Marco y Juan? Dice que su sudor eran grandes gotas de sangre, porque el miedo era tanto que se le reventaron las velitas y sudaba sangre. ¿Quién no siente miedo? En medio de una necesidad muy grande, en medio de una frustración. Yo sé que es sentir miedo, pero también sé lo que es ver la gloria de Dios en el último momento, en el último. Yo sé lo que es. Estaban temerosos en estos días, ¿cierto, don Jairo? ¿Cierto, doña Nancy? Estaban temerosos porque el médico le decía: ya no había nada que hacer. Pero mira dónde está la victoria. Es que eso da miedo. Eso da miedo. Cristo lo sintió. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero se le venía, y la salvación de la gente y tu creación, ¿qué va a pasar con ellos? Pero no se haga lo que yo quiero, haz lo que tú quieras. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la iglesia está llena de creyentes. No estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia en general. Está llena de creyentes que no somos capaces de orar ni una hora. No somos capaces de buscar ni una hora. Pero sí queremos la promesa. Pero sí queremos la bendición. Pero sí queremos la respuesta. Y Él viene y nos confronta. No son capaces de velar conmigo ni una hora. Sigue, hijo. Sigue. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es la que usted y yo tenemos que vencer. Esta es la que le tenemos que decir no. El creyente fácil dice sí, pero el discípulo sabe tener templanza y decir no. Decir no cuando tenemos que decir no. No al pecado, no a la transgresión, no a lo que a Dios no le agrada. El detalle es que muchos de nosotros hoy elegimos un territorio facilista, un servicio fácil,
donde no haya tanta presión. Pero Dios, no es que no tengamos presión, Dios nos da la unción para resistir. Dios nos da esa capacidad de que podamos resistir y ser fuertes. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La oración de Getsemaní es una prueba latente de que el Señor quiso salir de esa prueba de la cruz, pero por amor a usted y a mí la cargó y murió en ella. Y dice la Biblia que soltó hasta la última gota de sangre por usted y por mí, por la gente de aquel entonces y por la gente de hoy, porque fue el único sacrificio, el único por toda la eternidad. Y ahora él viene y dice: si quieres ser mi discípulo, venga en pos de mí y cargue su cruz. ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Cuántos tienen promesa en este lugar? Es con la cruz. ¿Cuántos desean la sanidad? Es por la cruz. Todo lo que usted ve hoy en el ministerio no siempre fue así. ¿Qué cruz? Y a veces, muchas veces, hemos querido salir corriendo, mi esposa y yo. Más yo. Pero el Señor Jesús como que no nos deja, como que si nos obliga. Y a mí no me redarguye. Por eso el eslogan de nosotros es Jeremías 29. Un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ahí es donde vuelvo a llegar a la misma situación. No aguanto. No puedo quedarme callado. Yo voy para un lado y voy para el otro. Le hablo allí, hablo allí, hablo allí. Yo digo: Señor, dame más tiempo, dame más vida, dame más fuerza. A veces no me aguantan las fuerzas. A veces quiero uno más. A veces a las 10, 11 de la noche, Señor, uno más. Porque siento que el tiempo se nos está yendo y que no estamos haciendo lo suficiente. Pero no crean, ya Dios lo hizo. Basta con que usted y yo nos proyectemos, basta con que usted y yo le digamos: Señor, aquí estoy. Santo es el que viene. Yo quiero que usted se ponga de pie por un momento. Incline su cabeza. Yo le voy a dirigir en una oración. Diga conmigo: Señor, en esta tarde yo quiero pedir perdón porque no he tomado en cuenta la cruz. Hoy pido perdón por mi transgresión, porque no he sido discípulo, he sido creyente. Pero hoy quiero ser discípulo. Hoy quiero entrar en tu presencia. Dame la fuerza que necesito para ir adelante. Hoy te pido perdón porque he estado lejos, porque no te he servido como tú quieres, porque no he caminado como tú quieres, porque no te he obedecido como tú quieres. Perdóname, Dios. Abra la puerta, Señor Jesús. Diga conmigo: te abro mi corazón para que entres, vivas en él y hagas conmigo como tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar. Si usted está allá y viene en busca de un milagro, de una palabra, yo le invito a que pase aquí al frente mientras se suena esa canción.